El problema de los tres cuerpos es la adaptación de la trilogía de ciencia ficción escrita por el escritor chino Liu Cixin. Lo adaptado de su primer libro nos narra una historia dividida en dos líneas de tiempo. La primera de ellas se establece en la década de 1960 durante la convulsa revolución cultural en China. Aquí, en una plaza, una turba revolucionaria está a punto de cegar la vida del padre de Ye. Su delito como científico fue al haber enseñado las leyes fundamentales que rigen el universo, una acción que para la locura de la época se la consideraba reaccionaria. Ye, aunque joven, era una prometedora científica. Su negativa a aceptar el punto de vista de la revolución la llevó a ser obligada a trabajar limpiando el bosque de árboles en la cadena montañosa del Gran Khingan, en la Mongolia Interior. Ahí se encontraba una misteriosa base conocida como Costa Roja. Muchas cosas se decían de aquella base, pero ninguna se apegaba a la realidad. Poco tiempo después, Ye fue convocada a la misma por el comisario político Lei Shisheng y el ingeniero en jefe Yang Wingming, el cual ya la conocía por haber sido ex alumno de su padre. La razón de que ella esté allí fue por un artículo que años atrás publicó. Su conocimiento sobre física era importante para ellos, y en particular para resolver un problema que hasta ahora no habían podido darle solución. Aunque por obvias razones la base tenía una fachada de carácter militar, con el tiempo Ye supo cuál era su verdadero propósito. Uno que la llevó a tomar una decisión trascendental, por el cual años después, precisamente en el presente, una variedad de científicos renombrados comenzaría a morir. La forma en la que fallecían los científicos era variada, pero según las investigaciones, el patrón común era que se quitaban la vida. Una decisión que Vera Ye, líder científica de un equipo de investigación, también tomó. Sus ex colegas y ex alumnos, también conocidos como los 5 de Oxford, especulaban sobre las razones que la llevaron a tan fatal decisión. Después de todo, era una destacada científica, hija de otra figura de la ciencia, una anciana Ye. Ella, años después de pasar en Costa Roja, había podido emigrar a Londres y se había establecido como una respetada científica. Lo que se tenía como certeza hasta el momento era que, desde hace unos meses, las investigaciones que se hacían en los aceleradores de partículas alrededor del mundo habían comenzado a mostrar resultados erráticos y no se podía dar una explicación del problema. Esto provocó que muchos proyectos comenzaran a ser cancelados, incluido en el que trabajaba Vera. Aún así, quienes la conocían no creían que ese fuese el motivo que la llevó a ese destino. Jin Chen, quien trabajaba como investigadora de física teórica, era muy allegada a Ye. En una conversación sobre Vera, ella le menciona que lo más raro que le había visto hacer en esos días era haberla visto jugar un videojuego con un casco de realidad virtual. El casco tenía un diseño extraño para lo que la tecnología de la época eran los videojuegos. Cuando se lo colocó, logró entrar a un mundo hiperrealista en el que muchos eventos climáticos como un gran sol o una oscuridad helada destruía ese mundo. Cuando se lo muestra a su amigo Jack Rooney, se sumergen en el reto de salvar a ese mundo del caos y así pasar de nivel. El primer nivel del juego tenía la marcada misión de encontrar un patrón en el movimiento del sol y establecerlo en un calendario o método predictivo que determine cuándo comenzaba una era caótica, eras en las que las condiciones del planeta no eran propicias para la vida, y las eras estables, eras en las que la vida podía prosperar. En ese nivel, el calendario que se proponía estaba más apegado al misticismo y solía fallar en sus predicciones. Por lo cual, cuando Jin demostró que era inútil y propuso la superioridad de la ciencia sobre la adivinación, pasó al siguiente nivel. En el segundo nivel, Jin pudo notar cómo no existía un patrón entre las eras caóticas y estables. Por eso propuso que lo más probable era que ese planeta esté orbitando un sistema con 3 soles. El movimiento de 3 cuerpos estelares es un problema de la física moderna a la cual no se le ha encontrado una solución, y es llamado el problema de los 3 cuerpos. En el siglo XIX, el matemático francés Henri Poincaré hizo una contribución fundamental para demostrar que no existen soluciones generales simples para dar respuesta a este problema, y sentó las bases de lo que conocemos como teoría del caos. Jin, conociendo estas bases, supo que el reto del tercer nivel no era precisamente encontrar una solución al problema, más bien era encontrar la forma en la cual esta civilización pueda sobrevivir, hecho que le permitió pasar al siguiente nivel. Pero hasta este punto, ¿qué tiene que ver un juego de realidad virtual con la decisión que tomó Ye en Costa Roja? La misión principal de la base Costa Roja en los 60s era enviar un mensaje a posibles civilizaciones fuera de este sistema solar. Para ello, tenían una gran antena que servía como radiotransmisor. El problema es que su señal, aunque poderosa para nuestros estándares, era insignificante para poder viajar por la galaxia.
El trabajo de Jeonye fue solucionar este problema. Resolvió que, enviando la señal al Sol, este la amplificaría por millones de veces su potencia inicial, un hecho que en la ciencia real, hasta ahora, no es posible. Aunque la solución era perfecta, el jefe de la base no se lo permitió, porque simbolizaba para el gran público disparar al gran Sol Rojo. Esta era una asociación que se hacía hacia Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino de la época. Por ende, frustrada por verse atada a absurdos simbolismos políticos, decide hacerlo sin que nadie se entere. Tal vez en ese momento ella no era consciente de la repercusión que tendría enviar ese mensaje. Su deseo en realidad era hacer algo trascendental. Es así como 8 años después, sin que en realidad se lo espere, su señal tuvo una respuesta. Recibió un conjunto de datos que hace referencia a la denominada señal WOW, señal de radio que en la vida real, en agosto de 1977, estuvo activa por 72 segundos y que por mucho tiempo se ha especulado con ser una señal de origen extraterrestre, aunque certezas de eso no existen. Para entender el contexto del mensaje que recibió Jeonye, debemos saber que la señal que se envió desde Costa Roja viajó 4,36 años luz de distancia y fue receptada por una civilización en el sistema estelar más cercano a nuestro Sol, llamado Alpha Centauri. Allí, en un planeta solitario con una luna, orbitaban 3 soles. En este único planeta llamado Trisolaris, había prosperado una civilización que hacía frente a las constantes inclemencias de su entorno. El movimiento de sus 3 soles ocasionaba inestabilidad en sus condiciones climáticas, una inestabilidad que variaba entre las denominadas eras caóticas y las eras estables. Los trisolarianos, a través de millones de años, habían sufrido eras en las que las civilizaciones habían sucumbido y vuelto a renacer. Su morfología hasta ahora se nos es desconocida, pero habían desarrollado un método de supervivencia básico que era la capacidad de deshidratarse en los periodos caóticos y con suerte volver a hidratarse en las épocas estables. Una capacidad que nos recuerda a uno de los animales más resistentes de nuestra naturaleza, los tardígrados, quienes, entre otras increíbles cualidades, también pueden sobrevivir a un proceso de deshidratación y reanimar sus funciones mucho tiempo después. Es posible que estas cualidades determinen el tamaño general de un trisolariano y que sea la razón principal de sobrevivir a cada evento catastrófico en su planeta. El punto más crítico de su especie la vivieron en la que consideran como su peor catástrofe ecológica. En esta, un evento conocido como una estrella fugaz congelada se vio en sus cielos. Lo que determinaba esta situación era que uno de sus soles se alineaba con el movimiento del planeta y ocasionaba una gran perturbación gravitatoria que provocó que una cuarta parte de la estructura del planeta se desgarre y millones de años después formara de sus escombros lo que ahora conocen como Luna, aunque al final todos sabían que no lo era. Este fue un punto de inflexión para su supervivencia. La civilización trisolariana había estado sobreviviendo en uno de los peores planos estelares para la formación de la vida, en un vaivén entre la destrucción y la resurrección de su civilización. No fue hasta que los descubrimientos de su civilización número 192 acerca de la formación de los planetas arrojara que el suyo era el único que quedaba de 11 anteriores. Esto implicaba que su único final era desaparecer engullido o desgarrado para siempre por parte de alguno de sus 3 soles. Esto provocó que sus siguientes civilizaciones ya no se centren en solucionar el problema de los 3 cuerpos. En su lugar, su misión estaba en encontrar otro planeta con condiciones estables, fuera de su sistema solar, donde pudiera su raza prosperar. En este contexto es donde la señal que Jeonye envió llega hasta uno de los miles de puestos que los trisolarianos tenían repartido alrededor del planeta para poder captar una señal que los guíe hacia un nuevo mundo. En uno de estos puestos, un denominado escuchador es quien recoge esta señal y sin que Jeonye se lo esperase, envía una respuesta con una advertencia. En síntesis, decía que no contesten. Si contestan, irán a conquistar su planeta. Según el aviso, el escuchador era un pacifista de su planeta y conocía los planes de su civilización al momento de encontrar alguna señal de vida inteligente. Aunque él fue el primero en recibir el mensaje de la Tierra, no quería decir que solamente él lo recibiera. Posteriormente se conoce que su capacidad de comunicarse no es como la nuestra. No hay individualidad, se piensa al unísono. Aunque puedan tomar decisiones individuales, no es algo que puedan ocultar de los demás de su especie, dándonos una pista de que su inteligencia radica en una mente colmena. La insistencia del escuchador a que no contesten era debido a que, dependiendo del tiempo de respuesta, se podía calcular la distancia con ese otro planeta, en específico 4 años luz de distancia.
En el primer mensaje receptado no podía estar seguro de dónde fue enviado ni en qué época de la historia del universo, pero con una respuesta, debido al tiempo de espera, se podía calcular esa distancia. Yeon-ye en ese tiempo había pasado por algunos eventos que marcarían su decisión. Uno de ellos fue conocer a Mike Evans, un amante de la naturaleza que por esa etapa de su vida habitaba en China plantando árboles para tratar de salvar de la extinción a un pájaro que habitaba en la zona. El jefe de la base ordenó que se construya una carretera y se ampliara la estación, lo cual terminó con la tala de todos esos árboles. A esto se le sumó que, sin intentarlo, encontrara a la ex guardia roja que le quitó la vida a su padre años atrás. Y aunque ella no buscaba una disculpa, lo más desgarrador fue saber que ella ni siquiera se arrepentía. Según sus palabras, si tuviese la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría. Todo esto, la falta de respeto por la vida humana, animal y de la naturaleza en general, motivó a que Yeon-ye sintiese que la humanidad iba hacia un futuro donde todo lo que encuentre lo iba a destruir. Y con razón o no, haciendo caso omiso a la advertencia, envió un mensaje de vuelta. Este decía: vengan, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Poniendo inicio al viaje que la flota trisolariana tendría que hacer por más de 400 años antes de llegar a la Tierra. Jin y Jack se habían sumergido en la dinámica que el videojuego marcaba. Ellos no eran conscientes aún que la historia de ese juego era una representación de la historia de la civilización trisolariana. Cuando terminaron el tercer nivel, fueron invitados a una reunión para comenzar el cuarto. Ahí los esperaba una mujer que les contó todo, la historia de Trisolaris y sus planes de 1000 naves para llegar a nuestro sistema en 400 años. Esta mujer, llamada Tatiana Haas, pertenecía a una asociación denominada Movimiento Terrícola Trisolariano, un movimiento fundado en la década de los 80 por Yeon-ye y Mike Evans, luego de que este, heredero de la fortuna petrolera de su padre, se enterara por parte de ella de la existencia de los Santi, denominación extraída de la palabra china Santi-ren, que significa gente de tres cuerpos. Así llamaban a los trisolarianos en su movimiento, del cual Mike Evans se convirtió en su más acérrimo defensor. Aquí debo hacer un paréntesis para señalar que Yeon-ye y Mike Evans en esos años tuvieron una relación de la cual nació Vera, y aunque se nos dice que Vera jamás lo conoció en vida, podemos ver una foto de ella cuando era niño en su oficina. Ese es el mismo rostro que utilizan para el avatar recurrente que tiene que salvar Jin en el juego de tres cuerpos, hecho que crea una incongruencia ya que al ser Jin ex alumna y amiga de Vera, y al haber entrado en su casa más de una vez, es poco probable que no haya visto una foto de ella cuando era niña, y por ende no explica cómo no la reconoce. Volviendo a Mike Evans, los Santi habían encontrado la forma de mantener una comunicación directa con él mediante un dispositivo. Aunque no se nos deja claro cómo esto era posible, más adelante se nos muestra una tecnología que lo pudo haber hecho realidad. Evans había podido recoger todas las comunicaciones que los Santi le habían enviado a Yeon-ye desde su estancia en Costa Roja. Para ello, había construido una antena transmisora en un barco carguero llamado El Juicio Final, y se comunicaba con ellos a diario, compartiendo información mutua que, en sus palabras, permitan que nos conozcan. A través de los años, había conseguido adeptos y reformó el movimiento terrícola trisolariano. Este tenía como fundamento principal allanar el camino y preparar a las siguientes generaciones para la llegada de los Santi. La creencia en que ellos nos salvarían como especie de nuestra propia destrucción era su credo. Aún así, con el tiempo y las divergencias, el movimiento se dividió en dos marcadas facciones. Una conocida como los redencionistas, personas que buscaban la redención de la humanidad a través de la sumisión. Apreciaban a los Santis por su carácter superior y habían desarrollado en ellos una adoración parecida a la de una deidad religiosa. Y luego estaban los adventistas, su ala más radical. Ellos eran personas que habían dejado de albergar la mínima esperanza en la raza humana. Y la extinción no era un problema si eso limpiaba a este planeta de sus males. Entre sus logros estuvo desarrollar el videojuego de tres cuerpos con la ayuda de la tecnología de los Santi. Y aunque su propósito principal era el de reclutar nuevos adeptos, también vieron la oportunidad de que los que participasen del juego formulen soluciones al problema de los tres cuerpos. Principalmente los redencionistas veían en esto una oportunidad de que el planeta de los Santi sobreviviese a su declive. Aún así, esto hasta ese momento era un problema que no tenía solución. Lo que sí motivó fue una investigación que relacionaba el casco con el fallecimiento de los científicos. En esto estaba un investigador llamado Clarence Dashi, quien seguía las órdenes de Thomas Wade,
líder de una agencia de inteligencia de élite que se convertiría en la más importante del mundo luego del descubrimiento de los Santi. Dashi eventualmente estaría en contacto con la mayoría de los llamados 5 de Oxford. A la primera que contactó fue a Agustina Salazar. Augie, como la conocían, había estado pasando por un extraño evento. Proporcionalmente había estado viendo una cuenta regresiva marcada en su visión. Ella era la fundadora de una empresa de nanofibras y estaba por concretar el diseño de un nanomaterial altamente resistente y fino. La razón por la cual tenía esa cuenta regresiva se explicaría después como parte del plan que los Santi tenían para que la humanidad no pueda oponer resistencia a su llegada. Tomando en cuenta que su viaje a la Tierra tomaría un poco más de 400 años, su preocupación radicaba en los avances que la humanidad podía concretar en ese tiempo. Se había comprobado que avanzamos exponencialmente. Temían con esto que, a su llegada, sean exterminados por una sociedad más avanzada que ellos, por lo cual, lo que significaba la cuenta regresiva era el tiempo que tenía Augie para dejar su proyecto, una amenaza a la cual tuvo que hallar la explicación en los casos de los otros científicos que se quitaron la vida. Pero, ¿cómo podían manipular lo que una persona veía? Para ello, hay que hablar de su mayor avance tecnológico, los sofones. Un sofón es básicamente una computadora con inteligencia artificial que está contenida en un protón. Este puede ser tan pequeño como su estructura base, o ser del tamaño del planeta Tierra si se despliega en el restante de sus dimensiones, ya que, y como se explica, no solo existen 3 dimensiones en el universo. Los trisolarianos utilizaron todos sus recursos para crear 4 sofones, 2 pares de 2, cada par entrelazado a nivel cuántico. 2 se quedaron con ellos, y 2 viajaron a la Tierra. Debido a que es un protón, una partícula que casi no tiene masa, acelerarlo a casi la velocidad de la luz es relativamente sencillo. De hecho, es algo que nuestra tecnología actual puede hacer. Al llegar a la Tierra, dieron inicio a un plan que incluye interferir en los experimentos científicos de ciencias básicas como los que se realizan en un acelerador de partículas. También son capaces de controlar las comunicaciones y cualquier medio electrónico, incluso afectar nuestro campo de visión ocular, haciéndonos ver cosas como la cuenta regresiva que ve Augie. Esto era lo que afectaba a los científicos que se quitaron la vida. La cuenta regresiva que hasta escribían en las paredes era una especie de tortura a la cual encontraron solución dejando de trabajar en sus investigaciones o simplemente dejando de existir. Augie elegiría la primera opción. Su trabajo con nanomateriales aparentemente era una amenaza para los planes de los trisolarianos, así que lo dejó y la cuenta regresiva paró. Los sofones eran de mucha ayuda para los miembros del movimiento terrícola trisolariano. Era la forma en la cual su emisaria, Tatiana, se movía en las sombras. Luego de que Jack no creyese la historia de los Santi, ella lo siguió hasta su casa y acabó con su vida. El video de seguridad que grabó el momento sería manipulado por los sofones, y así es como ella se había mantenido inadvertida. Pero la situación iba a dar un giro. En una habitual conversación con Evans, los Santi le menciona que se les es difícil entender el significado de ocultar ideas y emitir otras que sean falsas. Mentir es un concepto que no conocen. Al pensar como un colectivo y no como individuos, no han desarrollado esta habilidad que ahora descubren que la humanidad sí posee, la cual, según le confiesan a Evans, les asusta. Le dicen que no pueden coexistir con mentirosos, siendo lo último que le dirían sin importar sus súplicas de respuesta. Esto supuso que la protección que tenían por parte de ellos ya no estuviese. Se pudo notar cuando se realizó la reunión del movimiento terrícola trisolariano y a la cual Jean fue invitada. Jean en ese momento ya sabía de la muerte de Jack, y al mando de Thomas Wade, ella iba a ser infiltrada para que Clarence pueda dirigir una redada. En esa reunión, una aparición la tomó por sorpresa. Se enteró que la fundadora del movimiento era Jeonye. Ella solo pudo dirigirse brevemente a su movimiento. Poco después, un grupo de élite los rodeó, y al darse cuenta Tatiana de que Jean era una infiltrada, comenzó a disparar. El caos se apoderó del lugar y al final Jeonye fue arrestada. Ella, al seguir creyendo que los Santi la protegían, estaba confiada en decir toda la verdad, y se excusaba en que, si eso estaba pasando, era porque ellos así lo querían. Al tener la seguridad de que Evans se estaba comunicando con los Santi, Wade junto a Dashi prepararon un plan para dar un doble golpe a la organización. Pudieron predecir que Evans mantenía un registro de sus conversaciones en algún lugar del barco. Este barco tenía una reserva para poder pasar por el Canal de Panamá en unas semanas, lo cual lo hacía el lugar perfecto para una emboscada. Para que este plan funcione, necesitaban de la ayuda de la tecnología de Augie, y aunque ella en un inicio se rehúsa por temor a que si vuelve a trabajar volvería a la cuenta regresiva,
Aún así, lo hace, dándose cuenta que ya no estaba, lo que le daba la certeza a Dashi de que algo tuvo que pasar para que los Santi ya no estén protegiendo a su grupo de seguidores en la Tierra. Llegado el día, se prepara una malla con nanofilamentos que pretendía detener el barco y dividirlo en partes, como si de un pan rebanado se tratase. Las personas dentro del barco, incluido Evans, les toma por sorpresa este ataque y sufren el mismo destino. Por casualidad o no, el disco donde se registraban las conversaciones es encontrado intacto. Después de 2 semanas no habían podido acceder a él, debido principalmente a su encriptación, y se preveía que tardaría mucho más, pero de pronto tuvieron acceso. Claramente fue porque los Santi así lo quisieron. Su contenido, como se esperaba, tenía las conversaciones entre Evans y ellos. Wade se les hace escuchar a Yeonje para que se dé cuenta que ellos ya no lo ven como una raza a salvar, sino a exterminar. El disco también incluía un archivo con un formato desconocido al cual solo pudieron acceder con el casco de realidad virtual. Una vez dentro, Jin y Wade hablan con la inteligencia artificial llamada Sofón. Ella les cuenta el plan de los trisolarianos y la guerra que se avecina en 400 años. Como acto final, se revelan ante el mundo expandiendo el Sofón por todo el planeta e interfiriendo en sus señales para, mediante un mensaje en pantallas, decirle en varios idiomas, son insectos, aludiendo que somos una plaga molesta que necesita ser exterminada. Esto tiene su contrapunto, ya que, aunque no se menciona explícitamente la morfología de los trisolarianos en la trilogía principal de los libros, un fan de la saga llamado Bao Shu escribió un spin-off llamado La Redención del Tiempo, donde en cierto momento, dentro de la nave de los Santi, un personaje se da cuenta cuál es su apariencia y se describe como seres pequeños de aspecto insectoide, no más grande que una hormiga. Esto actualmente en los libros es considerado canon, pero en su primera adaptación en la serie de televisión china, se tomaron la libertad de mostrarlos de una forma más humanoide y tecnológica, y lo mismo podría pasar en esta adaptación en una futura temporada. Volviendo a la situación, y como era de esperarse, esto crea un estado de incertidumbre y caos en la población. Los gobiernos mundiales tratan de alinear sus recursos hacia una misma meta, la de proteger el planeta. Conforme a esto, se crea el Consejo de Defensa Planetaria de las Naciones Unidas, quienes se encargarán de trazar planes de corto y largo plazo para la protección de la Tierra. Uno de estos planes incluye construir una sonda que viaja al 1% de la velocidad de la luz y así interceptar la flota trisolariana, con la meta de conocer cómo son sus naves y, con suerte, cómo son ellos. Para esto, se crea el proyecto Escalera, que tiene la misión de impulsar mediante explosiones nucleares una vela solar hasta que logre la velocidad requerida, un trabajo de ingeniería altamente susceptible a fallar y donde Jin es la encargada. Aunque en un inicio se consideró enviar una cámara, debido a la velocidad a la que viajaría la sonda, sería muy difícil recolectar datos. Por eso Wade decidió mejor enviar a una persona que sirva como enlace. Él y todo el mundo sabe que actualmente los sofones están escuchando y viendo todo lo que hacen. Así que nada es un secreto, excepto nuestra individualidad de pensamiento. El pensamiento humano es algo al cual no puede entrar ni siquiera un sofón multidimensional. Por ello, enviar a una persona implica confiar en ella, y al mismo tiempo, esta tiene que ser alguien en la cual los trisolarianos se sientan interesados. Esta persona termina siendo Will Downing. Él, como el resto del grupo de los 5 de Oxford, había estudiado física, pero se había centrado en la docencia. Esto hasta que se enteró que padecía cáncer terminal, por lo que ahora solo trataba de disfrutar sus últimos días. Él, desde hace mucho tiempo, había estado enamorado de Jin, y estaba dispuesto a ser el sujeto del viaje, ya que sabía que esto era importante para ella. Pero en los planes no estaba enviar a una persona completa. Para aminorar el peso solo se enviaría su cerebro. La esperanza estaba en que los trisolarianos lo recibiesen y con interés reconstruyeran su cuerpo. Este mismo proyecto incluía el desarrollo de una cápsula de hibernación, la cual Wade veía como solución para estar presente en la llegada de los Santi. Su plan era usar la cápsula y despertar una semana al año para supervisar el avance. Haciendo los cálculos, serían 8.3 años que iban a pasar para él y 400 años de avances. De esto se desprende de que, para los Santi, Wade es importante en sus planes. Eso es lo que le dice Sofón. Por eso, no intervendrán en su plan de congelarse. El despegue de la sonda y el despliegue de la vela solar son un éxito, pero para cuando ya se cumplían 3 explosiones nucleares de impulso, uno de los sujetadores de la vela se desprende y causa que la sonda cambie su trayectoria.
Esto deja la cápsula con el cerebro de Will a la deriva y el proyecto es catalogado como fallido. Aunque esto es lo que suponen ver y medir, no podríamos estar completamente seguros de que así fue, ya que cabe la posibilidad de que los Sofones hayan manipulado las mediciones para que crean que así pasó. La posibilidad de conocer un ser humano antes de su encuentro masivo es altamente útil para ellos. Su segundo plan era uno más a largo plazo. Este consistía en una flota de naves en el cráter lunar Mare Imbrium, un lugar estable pero peligroso para cualquier humano en la Luna. Construirla en ese lugar requería mucho tiempo, recursos y sacrificio, pero sería nuestro escudo y ataque en un futuro. El tercer plan era más arriesgado y consistía en dependencia y confianza. Era llamado Proyecto Vallado. El sustento de este plan consistía en el hecho de que, debido a que nuestros pensamientos son inaccesibles, la mente humana se convierte en el escondite perfecto para los secretos y planes que nos ayuden en una futura guerra, los cuales los denominados Wallfacers o Vallados iban a tener que planificar en el presente inmediato. La misión del resto era no cuestionar sus órdenes, aunque estas pareciesen irrelevantes o descabelladas. De aquí lo riesgoso del plan. Durante un consejo de las Naciones Unidas, fueron presentados al mundo los nombres y rostros de 3 personas elegidas para ser vallados. Los 2 primeros no sorprendieron por ser personalidades renombradas en asuntos políticos y de la guerra, pero el tercero llamó la atención por no tener una gran experiencia. Esta persona era Saul Durán, el quinto de los llamados 5 de Oxford, y quien, para los que lo conocían, era una persona brillante, pero sin ambiciones. Él trabajaba en el laboratorio de Vera y después de que Sofón hizo estragos en sus experimentos, se había dedicado a solo vivir un día a la vez. En ese punto, no solo gran parte del mundo quería saber por qué lo eligieron, él también se hacía la misma pregunta. De hecho, rehusó serlo, pero ya no había marcha atrás. La explicación que le dieron fue que habían visto un patrón de interés hacia él por parte de los Anti. Esto lo comprobaron después de que intentaran quitarle la vida en 2 oportunidades, y también estaba la suposición de que todo tenía que ver con la conversación que tuvo con Yeon-ye días atrás. A Yeon-ye la habían mantenido aislada todo ese tiempo. Después de todo lo que había pasado y no teniendo nada de qué acusarla, la agencia decide dejarla libre. En ese punto su mentalidad ya había aceptado que era culpable de la posible extinción de su especie. Pero ya en su casa, hablando al viento pero siendo escuchada por Sofón, dice que, aunque es vieja, puede que tenga algunas ideas para que esto termine siendo una pelea justa, o incluso que no haya pelea. Estas palabras se sienten como una idea sin necesariamente mostrárnosla, y tiene que ver mucho con los temas que se desarrollan en los 2 libros que toma del cuarto de Vera, Introducción a la teoría de juegos y La paradoja de Fermi, vida y cosmología. El primero habla básicamente de estrategia, y el segundo de la posibilidad de encontrar diversas formas de vida en este vasto universo. Seguidamente decide llamar a Saúl para hablar con él, y se reúnen en el cementerio donde Vera está enterrada. Una vez allí, hablan de la razón por la cual se quitó la vida. Hábilmente Saúl deduce que fue por haber descubierto la verdad, lo cual ella no niega, y se arrepiente, no solo por lo que le pasó a Vera, también por cómo resultaron las cosas con los Anti. De esta interacción hay un hecho que la hace importante. Esto es cuando Yeon-ye decide contarle un chiste a Saúl. El chiste habla de cómo Einstein amaba la música y cómo amaba tocarla con su violín. Cuando llegó al cielo, escuchó que Dios tocaba música con un saxofón, y aunque los ángeles le advirtieron que a Dios le gustaba tocar solo, él no resistió y decidió acompañarlo. Luego de que comenzara, Dios se detuvo y apareció frente a él. Lo golpeó en la entrepierna y partió el violín. Ahí, tirado y adolorido, un ángel se le acercó y le dijo que se lo habían advertido. Nunca creas que puedes tocar con Dios. Saúl parece no haberlo entendido. Yeon-ye le dice que el humor es un aspecto muy personal. A veces un chiste es tan privado que solo tiene sentido entre 2. Esto último determina que le acaba de decir algo que tiene que descifrar y que va a ser importante para la lucha contra los Anti en el futuro. La especulación acerca de este chiste se debe a lo raro que es, y la hipótesis está en que puede ser que exista una civilización más avanzada que los trisolarianos que termine destruyendo a ambas si hacen demasiado ruido en el universo. Una conjetura que tiene que ver con una idea llamada el bosque oscuro, una analogía que describe cómo el universo puede ser un gran bosque con abundante vida, y que por miedo a lo desconocido, nada se atreva a encender una llama o hacer ruido. Un concepto que sería el eje central de las tramas en la posible segunda temporada de la serie.
Al día siguiente, Yeon-jae toma un avión hacia China y sube otra vez la colina que la llevaría hacia las ruinas de la base Costa Roja. Ahí, Tatiana, quien había salido herida de la redada y se había mantenido oculta, la sorprendió detrás de ella. Yeon-jae, aliviada de ver un rostro conocido, le dice que lamentaba que haya hecho un viaje tan largo solo para hacer algo que ella ya tenía planeado. Es así como, en un último ocaso del gran sol rojo, Yeon-jae se despide de este mundo de la mano de una mujer a quien ayudó a formar. Tal vez recordaría en esos instantes que, en la naturaleza, nada existe en soledad, y que el mundo que anhelaba salvar ahora era un mundo donde todo era válido con tal de sobrevivir. La serie abarca lo narrado en el primer y parte del segundo libro de esta trilogía, y aunque no está completamente a la altura de su material de origen, sigue siendo una aceptable adaptación, siendo eso una esperanza de que su posible segunda temporada supere lo visto hasta ahora. Si te gustó, no olvides compartir y dar me gusta al video. A continuación, puedes ver esta otra historia igual de atrapante. Si deseas apoyarme, recuerda que puedes unirte como miembro del canal. Hasta la próxima, realistas épicos.